Hay un momento, justo antes de que el sol rompa el horizonte, donde el mundo está en silencio. Solo existes tú, tu respiración y el metal frío de tu compañera de dos ruedas. No hay prisa. El tiempo parece haberse detenido, esperando el primer tam 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 de tu motor. Vivimos obsesionados con la velocidad, con llegar rápido, con los caballos de potencia, los mapas de motor y las pantallas TFT. Nos han vendido que para cruzar un continente necesitas una máquina de guerra de 1200 centímetros cúbicos, cargada de electrónica. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar qué te pierdes por el camino cuando solo te importa el destino? Hoy quiero romper un mito. Quiero reivindicar una forma diferente de descubrir el mundo, una donde menos es más. Hoy, en Boxes Norte Bazaar, vamos a hablar de por qué una 350 centímetros cúbicos o una Himalayan son las llaves que abren la puerta del verdadero viaje. El arte del viaje lento. Cuando viajas a 90 o 100 kilómetros por hora, el mundo se despliega ante ti con una claridad diferente. No estás esquivando el paisaje, estás formando parte de él. Hueles la tierra mojada después de la lluvia, sientes el cambio de temperatura al entrar en un valle. Puedes saludar con la cabeza a la gente que trabaja en el campo. No es casualidad que estas motos nacieran y se perfeccionaran en la India. Allí, la prisa es un concepto relativo. There is nothing like the open road. This is where I find my peace. En el subcontinente, aprendes que el viaje no es una línea recta para llegar al punto B. Es una colección de momentos, olores y encuentros. La filosofía Royal Enfield te invita a pararte, a tomar un chai en ese restaurante de carretera que no sale en las guías, a preguntar el nombre del paisano que te mira con curiosidad. This is the best chai in all of India. Estas motos no intimidan, invitan a la conversación. Son pasaportes a la conexión humana. Pero vamos a lo pragmático. ¿Pueden con todo? Absolutamente. La gente tiende a subestimar el torque de estos motores monocilíndricos. Una Himalayan no está diseñada para ganar una carrera de la baja 1000. Está diseñada para avanzar, paso a paso, thump tras thump. ¿La belleza está en la simplicidad mecánica? ¿Electrónica sofisticada? No. ¿Suspensiones de competición con 1000 ajustes? No. Y ahí reside su fuerza. Si algo falla en mitad de la Patagonia o de Marruecos, puedes arreglarlo con un kit de herramientas básico. Un poco de ingenio y a menudo la ayuda de un mecánico local This plug is still good. Just need to clean it. que conoce estos motores a la perfección. Just need to clean it. Es la libertad de saber que tú tienes el control, no un ordenador. Viajar en una moto de estas características te devuelve a la esencia. Te enseña a confiar en tu máquina y en ti mismo. No necesitas 150 caballos para sentirte un explorador. Necesitas curiosidad, respeto y una máquina que no te deje tirado. Y estas máquinas
están hechas de acero y perseverancia. Entonces, ¿puedes ir hasta el fin del mundo en una Royal Enfield? La respuesta corta es sí, pero la respuesta verdadera es que el fin del mundo no es un lugar en el mapa, no es Ushuaia ni el Cabo Norte, es un estado mental, es el momento en que te das cuenta de que no te falta nada, que tu mundo cabe en esas maletas laterales, que la carretera es tu hogar. Cuando viajas despacio, el fin del mundo es simplemente el lugar donde decides parar para ver las estrellas esa noche. No hace falta un presupuesto astronómico. No hace falta la moto más cara del mercado. La libertad no tiene precio, pero el vehículo para alcanzarla sí. Y no tiene por qué ser prohibitivo. La diferencia entre el que sueña con el gran viaje y el que lo hace es simplemente arrancar la moto, sea cual sea. Así que si tienes una Royal Enfield en tu garaje de 350, una Twin o una Himalayan, ya lo tienes todo. Deja de mirar los catálogos y empieza a mirar los mapas. O mejor aún, no mires el mapa, solo sal. El mundo te está esperando y no le importa a qué velocidad llegues, sino lo mucho que disfrutes el camino. Porque la vida es demasiado corta para vivirla con prisa. Nos vemos en la carretera, sin prisa, pero sin pausa. Y recuerda, si te ha gustado esta dosis de inspiración, suscríbete a Boxes Norte Bazar para más historias, rutas y todo sobre el mundo Royal Enfield. Un saludo y buenas vibraciones.